nuestro tema ese es el mensaje número 47 de la serie que estamos llevando, y el tema es una vida de gentileza, una vida de gentileza. Nuestra lectura bíblica es Filipenses 4, versículos 1 y 4 al 5. Dice: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y luego en el 4 y 5 dice: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces ya hemos hablado lo que significa que el Señor está cerca. También de aquí este versículo también el contexto habla de que no tenemos que estar afanados, que nuestra gente, que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Pero nos debe de llamar la atención, hermanos, de cómo es que Pablo finaliza Filipenses con una expresión que hemos estado tocando en estos días, que hemos estado metiéndonos más y más. Y Pablo dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta palabra gentileza es la que nos hemos centrado en estos días, en estos últimos mensajes, en los últimos dos que vienen, y vamos a seguir hablando de esta palabra. Entonces les dije que nuestro tema es una vida de gentileza. Gentileza se lee en otras versiones: bondad, modestia, amabilidad, considerado, mesura. Esta palabra es muy profunda. Es una palabra que el Espíritu Santo escogió y a nosotros nos traduce en gentileza. Y esta es la palabra que está más cerca, o la palabra que se acerca más a lo que Dios quiere darnos, a lo que Pablo nos quiere transmitir. Pero esta palabra tenemos que saber que es toda inclusiva, incluye, ¿no?, muchas cosas, porque cuando estudiamos esta expresión nos daremos cuenta de lo que significa. Entonces, esta palabra significa amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, humildad, mansedumbre, templanza, amor. Es decir, son los frutos del Espíritu Santo. Ahí están incluidos en esta palabra gentileza. Por eso es que estamos escarbando más y nos estamos profundizando, y queremos que el Señor nos ayude a entender cuál es el deseo realmente de su corazón, qué es lo que Él quiere para nosotros. Ahora tenemos que preguntarnos por qué el Señor puso esta palabra aquí. O sea, siempre tenemos que, cuando leemos algún pasaje de la Biblia, tenemos que preguntarnos, decirnos por qué el Señor puso esta expresión aquí o puso esta palabra. Pablo lo escribió guiado por el Espíritu Santo, y sabes que muchos creyentes no poníamos atención a estas expresiones. Y esta expresión que estamos tocando, que estamos buscando conocer, es: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Nosotros ahora, que en esta pandemia que Dios nos ha permitido, en este tiempo de que estamos en casa, que no podemos salir mucho, ahora otra vez nos están pidiendo que nos quedemos en casa por los contagios que ha habido, pero no todo ha sido negativo en este tiempo de cuarentena, sino que Dios nos ha dado mucho de su palabra. Dios nos ha dado mucho de su palabra, a tal manera que todos los días tenemos predicación, tenemos enseñanza, no solamente enseñanza, sino que vida, experiencias que nos está metiendo el Señor a través de nuestro pastor José Carrillo, a través de nuestro pastor Cayetano Ceja, y todos los pastores, todos los siervos que están predicando la palabra. Amén. Entonces, nosotros tenemos que poner atención a lo que estamos leyendo, a lo que Dios nos quiere para nosotros, porque es la conclusión de esta epístola. En el versículo 4 dice Pablo, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol tiene la carga, después de que nos habló en el capítulo 1, que es: para mí el vivir es Cristo y magnificar a Cristo. En el capítulo 2 dijimos que él nos pone a Cristo como nuestro modelo, y que Dios lo exaltó porque él vivió una vida agradable. Y en el capítulo 3 nos pone que quiere conocer el poder de la resurrección, es decir, la ec anastasis, y busca esa meta
y él busca ese vivir, ese sentir, teniendo ese sentir glorioso, teniendo la misma regla para obtener el premio. Es lo que él nos habló en el capítulo 3. Entonces, ahora nos dice aquí en el 4, en el versículo que leímos, atención hermanos, regocíjense. Y otra vez, regocíjense, que vuestra gentileza sea conocida. Fíjense cómo él está terminando después de hablarnos los 3 primeros capítulos. Ahora él nos mete a que nos regocijemos, que seamos las personas más alegres de sobre la tierra. Amén. Que nos regocijemos, que nos alegremos. Y él dice que vuestra gentileza sea conocida. Amén. Que esa amabilidad, que esa ternura se vea. Esta epístola no es para hablarnos principalmente o primariamente de la moralidad, del comportamiento humano, de las éticas. No, lo primordial en esta epístola es experimentar a Cristo. Y no podemos perder de vista que los 4 capítulos de aquí de Filipenses son para experimentar a Cristo. En los primeros 3 capítulos nos habla para mí el vivir es Cristo, Cristo es el modelo, conocer a Cristo como la ec anastasis. Pero en el capítulo 4 lo aplica directamente a nosotros. Se puede decir con toda claridad que el capítulo 4 es el resultado de los capítulos 1, 2 y 3. Pablo se ocupó en que a los filipenses les quedara claro de lo que significan los primeros 3 capítulos, y por eso en el capítulo 4 nos dice vuestra gentileza. Definitivamente está hablando de Cristo, porque hemos dicho que la gentileza aquí es Cristo. El capítulo 4, aunque no tiene la profundidad de los primeros 3 capítulos, sin embargo es más profundo en lo que estamos llevando para estudiar y para descubrir y profundizar. Vemos que es más profundo este capítulo que los otros 3, porque habla de nuestra experiencia, nos habla de que Cristo sea conocido de todos los hombres, pero no nos está pidiendo que sea conocida por medio de la predicación solamente o por medio de una virtud humana, tampoco como doctrina, sino que dice que vuestra gentileza es algo que se tiene que ver en nosotros. Al leer los primeros versículos del capítulo 4, quizá no tengamos la impresión de que nos está implicando a experimentar a Cristo, pero al llegar al versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo. Y también los primeros versículos nos dice también que nos regocijemos, que nuestra gentileza sea conocida y que no estemos afanados. Esto solo se puede lograr en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo se puede lograr estar alegres siempre, regocijándonos siempre, dar a conocer nuestra gentileza y que no estemos afanados? Solamente se puede lograr por lo que dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta que hasta ahora hemos descubierto lo que realmente significa el versículo 13? Porque en otro tiempo lo hemos usado y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ahora tiene sentido lo que dice ese versículo, lo que Pablo dice en ese versículo, tiene sentido, tiene mucho sentido ahora, amén, de lo que estamos descubriendo. Amén, hermanos, yo le estoy agarrando sentido a este versículo, a esta epístola de Filipenses. No sé si usted, pero yo lo estoy agarrando más sabor. Me gusta más lo que Pablo, lo que leo aquí en Filipenses. Amén. Y por supuesto, hay que llevarlo a la práctica, vivirlo, experimentarlo. Amén. Debemos saber que todas las cosas las podemos en Cristo que nos fortalece. Incluso dar a conocer nuestra gentileza es dar a conocer a Cristo. La realidad, hermanos, como dije hace un momento, es que la mejor predicación no es cuando nosotros hablamos, sino cuando nosotros vivimos lo que hablamos. Por eso escuchamos ese dicho allá afuera que dice, hechos y no palabras. Al vivir a Cristo somos los que presentamos la palabra de Dios cumplidamente. ¿Se acuerdan que hablamos eso en Colosenses? Entonces, porque hablar la palabra o presentar la palabra de Dios cumplidamente es que uno vive lo que habla. Entonces, si nosotros hacemos esto, tendremos mucha sabiduría y mucha gracia para ayudar a los hermanos. Especialmente a nosotros los que predicamos, los pastores, tenemos que presentar la palabra de Dios cumplidamente.
Pablo encargaba a los hermanos algo que él vivía, lo que él vivía. Él no era hipócrita. Él no solo hablaba, él vivía lo que hablaba. Es decir, él predicaba con su vida. Amén. Por eso él decía que él vivía a Cristo. Ahora tenemos que verlo a él para nosotros también aprender a vivir a Cristo. Entonces, también hemos hablado de que Pablo era muy diplomático en su hablar, pero también muy franco. Lo tenemos estas dos cosas en sus epístolas. Es decir, él no tenía miedo de decir la verdad. Él usaba la diplomacia y la franqueza para decir la verdad a los hermanos. Él sabía medir el ambiente para saber si podía decir las cosas. Debemos aprender de Pablo, hablar con diplomacia cuando se requiera y ser francos cuando se requiera, siempre guiados por el Espíritu Santo, siempre haciéndolo con gentileza, con amor. Entonces Pablo les encargaba a los hermanos lo que él vivía, porque él anunciaba la palabra cumplidamente. De otra manera, tendríamos a un hipócrita pidiendo cosas que ni él mismo vive. Y eso es lo que el Señor trató en Mateo 23. Vamos a ir a leer Mateo 23, versículos 3 al 4, y ahorita regresamos a Filipenses, pero vamos a ir a San Mateo capítulo 23, versículos 3 al 4, y veamos lo que dijo el Señor. El Señor habló de esto, de lo que estamos hablando aquí en este versículo. Dice, él está hablando a los fariseos, a los escribas y fariseos. Dice en el 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén. Entonces te das cuenta que aquí el Señor trató este asunto, o sea que, y es el mismo pensamiento que lleva Pablo en Filipenses. Por eso Pablo hablaba lo que él vivía, él predicaba con su vida, porque lo que hacían estas personas aquí es la hipocresía. Por eso el Señor les reprendió y muchas veces les dijo hipócritas, hipócritas. ¿Amén? Entonces vemos, hermanos, que Pablo era una persona balanceada. Él usaba la diplomacia, él usaba la ternura, la gentileza, pero también ahí cuando se requería, él era directo con los hermanos. Amén. Es muy importante para nosotros vivir la palabra que uno predica. Es muy importante para nosotros vivir la palabra que uno predica, porque los hermanos nos están viendo, nos están observando, y no solamente los hermanos. Por eso dice Pablo que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es importante lo que uno vive. Es más importante, quiero decirles bien este dicho, es más importante lo que uno vive que lo que uno dice. Amén. En nuestra familia, en nuestra casa, se darán cuenta. Porque si estamos hablando de vivir en resurrección, ellos tienen que ver si nosotros somos los que realmente estamos buscando vivir una vida en resurrección, que estamos persiguiendo esa meta, como lo dice Pablo. Amén. Lo mismo que le pidió Dios a Pablo es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Vivir a Cristo, magnificar a Cristo, expresar a Cristo, perseguir la meta, estar motivados para alcanzar el premio. Todo eso tenemos que aprender de Pablo. Leamos Filipenses 4:1, regresemos ahí. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Lo primero que dice Pablo aquí es de que tenemos que estar firmes en el Señor. Para poder mostrar nuestra gentileza, tenemos que estar firmes en el Señor. Si estamos entendiendo bien Filipenses, nosotros nos vamos a dar cuenta que este libro se enfoca en el experimentar a Cristo. Por tanto, dar a conocer nuestra gentileza, de hecho, es dar a conocer a Cristo. Esta es la enseñanza de Pablo, y eso es lo que queremos decir cuando decimos filipenciar. Cuando les hemos dicho vamos a filipenciar, y nuestro pastor José Carrillo, él ha inventado o ha usado más bien, sí, inventado o usado estas palabras, frases, ¿no?, que se han vuelto célebres entre nosotros, porque
Por ejemplo, hablamos de colosensiar, de filipensiar, de efesenciar, ¿verdad? Entonces, esta palabra filipensiar, quiero decirles que cuando uno lo escribe en la computadora, Word no reconoce, lo marca como incorrecto. Y si usted lo busca en el diccionario tampoco aparece, pero quiero decirles que es un lenguaje que Dios nos ha estado dando y es válido, ¿no? Nos reservamos el derecho de usar esta frase y se entiende. Yo entiendo lo que se quiere decir filipenciar. Amén. Entonces, eh, no sé si usted lo está captando. No es que queremos imponer a la Real Academia de la Lengua Española, sino que lo que queremos, hermanos, es dar a conocer algo que haga que cuando nosotros vayamos a Filipenses entendamos lo que es, que estamos filipenseando, a eso me refiero, amén. Entonces, mi pregunta en esta mañana para usted es, ¿usted está siendo filipenseado? ¿Está siendo filipenseado usted? Amén. Espero que no le moleste, que no le estorbe esta frase, sino que usted con humildad diga, estoy siendo filipenseado. Yo estoy siendo filipenseado con esta epístola. Amén. Si en verdad nosotros nos metemos al pensamiento de Pablo, vamos a darnos cuenta que para Pablo Cristo era su vivir, Cristo era su ejemplo, Cristo era su meta, Cristo era su premio, Cristo era su poder. Hemos aprendido a asociar las expresiones de Pablo con otras epístolas. Por ejemplo, tenemos Romanos 12:12, la expresión que dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces vemos que Pablo tiene esta clase de pensamientos, él los cargaba todo el tiempo en su mente y él siempre los aplicaba. Gozosos en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo es nuestra esperanza. ¿Qué no dice la Biblia? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo andaba contento todo el tiempo, porque él sabía que el andar regocijando siempre, el andar regocijado siempre, es porque Cristo se estaba formando en él. Como dice el canto que nosotros hemos cantado en otro tiempo, que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. O sea que el gozo en sí no es que no suframos, porque muchos tienen esa idea de que el gozo es no sufrir. Es lo que creen algunos, ¿verdad? Que que uno está gozoso porque no está sufriendo. Pero Pablo en el capítulo 1, versículos 12, 16 y 18, dice que él se gozaba ¿en qué? En sus prisiones y en sus aflicciones. Él también, en el mensaje anterior hablamos de que él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. Entonces, de eso estaba hablando Pablo. Entonces, vemos que Pablo nos enseña que para él todo es Cristo. O sea que todo es un resultado, todo es Cristo expresado. Eso es dar a conocer nuestra gentileza. Que cuando te digan, te preguntan, ¿qué piensas de la crisis que viene? ¿Qué piensas de la pandemia? Que tú digas, Cristo tiene todo bajo su control. Cristo es soberano, Cristo es el que hace las cosas, Cristo es todo. Amén. Entonces dijimos que el título de nuestro mensaje es Una vida de gentileza. Aprendamos y que nunca se nos olvide que Pablo para decir que tenemos que expresar a Cristo, él no usa cualquier palabra, él no lo describe como amor, él no dice vuestro amor sea conocido, tampoco dice vuestra sujeción sea conocida, tampoco dice vuestra paciencia, vuestra humildad sea conocida o que vuestra mansedumbre sea conocida. No, él usa una palabra que es mayor que todo eso. Es una palabra, él usa una palabra que es inclusiva, es una palabra que incluye todo eso. Y a nosotros nos traducen gentileza. Gentil no solo es para identificar a nosotros los de las naciones, sino que la palabra gentil quiere decir amable, educado, cortés, etc. Esta palabra en sí tiene muchos sinónimos. Gentil es aplicable a una persona que encaja con todos. Sin embargo, perdón, hay hermanos que no encajan, son muy difíciles, siempre exigen y demandan respeto para ellos y que también buscan ser admirados.
Y esto es lo contrario a ser gentil. Entonces tenemos que darnos cuenta de que Pablo nos dice aquí que no dice sea conocido vuestro amor, vuestra paciencia, vuestra humildad, vuestra mansedumbre. No, él dice sea conocida vuestra gentileza. Amén. Y en el mensaje anterior hablamos de una palabra que se parece a esta palabra gentileza y es ternura. Entonces vamos a estar viendo que Pablo nos pide esto, porque él entendió, él aprendió a vivir esto. Amén. Entonces, estamos hablando de gentileza, de ternura, y Pablo lo vivió, pero pareciera que en ciertas expresiones de las epístolas de Pablo, él lo hacía con aires de superioridad. Sin embargo, él decía que tenía el Espíritu y él decía, si me glorío y me glorío en Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que él decía, en alguna ocasión dijo, antes he trabajado más que todos ellos? Y se acuerda, dice, no yo, sino Cristo en mí. O sea que siempre Pablo mostraba ternura, mostraba, él era tierno con todos los hermanos. Él usaba la diplomacia con los hermanos y también para luego reprenderlos. Porque muchas veces pensamos que una persona que es gentil no se enoja. El Señor, él era tierno y dijimos en el otro mensaje que él se fue y mostró su coraje con los mercaderes allá en el templo, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que una persona que es gentil, tierna, no va a corregir los errores. Sin embargo, tenemos que aprender a tratar a los hermanos en un balance. Entonces la palabra que estamos usando aquí es gentileza o ternura. Es una palabra que posee en ella plenitud. Por eso en el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y luego en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo sabía que esta palabra significaba Cristo, que la palabra gentileza significaba Cristo. O sea que que el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, es para el versículo 13. Es para que nosotros digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es para decir, eh, puedo dar a conocer mi gentileza porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, el versículo 5 no se puede lograr sin el versículo 13 porque necesitamos a Cristo, porque de hecho Cristo es la gentileza. Amén. Todos estos versículos envuelven el mismo pensamiento, envuelven el versículo, los versículos 20 y 21 del capítulo 1 que dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Entonces, no debemos de ninguna manera desconectar los versículos, porque estos versículos bajo un contexto están conectados. Por eso siempre hablamos de que tenemos que ir a los contextos. Amén. Considerar los otros versículos. Ahora, si en nosotros no se ve la gentileza, es decir, si en nosotros no se ve Cristo, entonces solo tenemos doctrina, solo tenemos términos doctrinales. Cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, solamente lo decimos doctrinalmente, porque podemos estar predicando lo que dice Filipenses, pero si los hermanos no ven a Cristo en nosotros, entonces nosotros solamente tenemos teoría. Ejemplo, hay cosas en la Biblia que son básicas y especialmente las que el apóstol Pablo las usa en una forma práctica. Él usa, por ejemplo, lo que es el esposo, lo que es la esposa, lo que son los hijos, lo que son los patrones, lo que son todos los hombres. Estas 5 expresiones las usa Pablo siempre y él lo detalló en Colosenses, ahí lo vimos, amén. Entonces, cuando hablamos de que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, está incluyendo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, está incluyendo a tus trabajadores si eres jefe, está incluyendo a tu patrón si eres trabajador y está incluyendo a toda la gente que no pertenece a la iglesia, que son hombres, con quienes tenemos interacción o tratos o que tenemos comunicación con ellos. Amén. Entonces debemos saber que nuestra gentileza, que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, implica mucho.
Es muy importante que a nosotros los varones, nuestra esposa vea la gentileza en nuestra gentileza. Muchas veces actuamos en hipocresía porque somos muy políticos, porque tratamos bien a los demás y cuando se trata de hablar con nuestra esposa no tenemos gentileza que se requiere para tratar con ella. Muchos esposos no tenemos gentileza para tratar con nuestra esposa o viceversa. Hay esposas que no tienen gentileza para tratar con sus esposos. Hay hermanas que en ellas no se puede ver la gentileza del Señor en ellas, es decir, no se ve Cristo en ellas porque no están experimentando a Cristo, porque no tienen gentileza para tratar con su esposo. Amén. Por eso cuando nosotros estudiamos Efesios, se acuerdan que en Efesios 5, 22 y 25, Pablo escribió el trato del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Por ejemplo, primeramente dice, las casadas estén sujetas o respeten a sus propios maridos, porque parecía eh, que las hermanas respetaban a otros hermanos y menos a sus maridos. Por eso él escribió eso. Y él también dice, maridos, amad a vuestras mujeres. O sea que por eso a veces vivimos en hipocresía porque tratamos bien a todos los demás y menos a nuestra esposa o en este caso a tu esposo. Amén. También hay papás que no tienen gentileza para tratar a sus hijos y hay hijos que no tienen gentileza para tratar bien a sus papás. Por eso Pablo también en el capítulo 6 de Efesios dijo, 6, 1 al 2 y 4 dijo, hijos obedezcan y honren a sus padres. Eso tiene que ver con gentileza. También él dice a los papás, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Amén. Vemos que hay personas que por cualquier cosa son ásperas, son rudas, sangrones, entonces ellos no pueden exhibir la gentileza del Señor o en ellos no se puede ver a Cristo, pero acuérdate que tenemos que hacerlo sin afán, tenemos que acordarnos de que Cristo debe ser en nosotros, ¿verdad? Si yo soy una persona que no he mostrado gentileza, el Señor me está pidiendo en este tiempo que yo viva eso, que yo lo muestre, primeramente para los con mi familia, con mi casa, con mi esposa y luego con los hermanos y así en los 5 lugares donde tenemos que exhibir, mostrar la gentileza. Hoy en día pasa de, de- de- del chiste que nos contaban del Julio Iglesias, ¿no? Hay hermanos que se cambian de iglesia o están en este tiempo aún de cambiar de iglesia, de congregación. Y entonces la pregunta es, a esos hermanos que cambian de iglesia y que quieren cambiar de congregación, ¿tú crees que ellos muestran gentileza? No, porque ellos en ningún lugar encajan, porque otro variante de la palabra o otro sinónimo, podemos decir, de la palabra gentileza es encajar. Entonces, ellos no muestran gentileza porque en ningún lugar encajan. Decía mi pastor Kai en cierta ocasión que si tú andas buscando una iglesia perfecta, cuando la encuentras, la echaste a perder porque tú eres el problema, entonces tú eres el que no encajas. Entonces debemos aprender que ser gentil es ser personas que encajan. No debemos ser personas irritadoras. No podemos ser personas que con nada se complacen. No debemos ser personas agrias, sino que debemos ser personas gentiles que encajamos con todos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es tu trato hacia tu patrón? ¿Tratas bien a tu patrón? Porque él es el dueño de la empresa donde tú prestas tu servicio y él te da un cheque cada semana o cada 15 días, te está pagando por tu tiempo, por tu esfuerzo. Por eso tenemos que mostrar gentileza hacia ellos. No tenemos que enojarnos con ellos. Y Pablo en el 6, Efesios 6, 5 al 7 también dijo, trabajadores, trabajen de corazón y de buena voluntad. Y también él habló a los patrones de que también mostraran gentileza hacia sus trabajadores.
Tenemos que acordarnos que nuestra gentileza tiene que ser conocida de todos los hombres. La expresión todos los hombres incluye entonces a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu jefe, al que llena el tanque de tu carro, la gasolina cuando vas a comprar. También incluye al viene cuando vas a las tiendas, ¿no? Al que te vende las tortillas, de la tiendita de tu calle. Todos incluye, esos son todos los hombres, amén. Todos ellos tienen que conocer nuestra gentileza. De otra manera, nosotros no estamos viviendo a Cristo, no estamos experimentando a Cristo. En esta mañana el Señor demanda de ti, demanda de nosotros que nuestra gentileza sea conocida. Si nuestra gentileza no es conocida, entonces nosotros hablamos de Cristo sin experiencia. Nosotros solamente conocemos doctrina, somos personas que conocemos doctrinas y que estamos llenos de términos y de conocimientos, pero menos de vida, menos de gentileza, menos de Cristo. Tenemos que ser las personas que en cada capítulo de Filipenses vemos a Cristo para ser experimentado. Esto debe de impactarnos. Amén. Entonces, que no se nos olvide que nuestra vida cristiana debe estar llena de gentileza. Nuestra vida cristiana debe demostrar la vida de Cristo, pero sin afán, de acuerdo al versículo 6, porque es el contexto, dice, por nada estéis afanosos. O sea que no tenemos que buscar por nuestro propio medio, porque no es una virtud humana de nosotros, o no es algo que corresponde a nosotros, a nuestra persona, sino que la gentileza es Cristo. Por eso tenemos que prestar nuestras virtudes para que Él exprese sus virtudes, sus atributos divinos. Tenemos que prestar nuestras virtudes humanas para que Cristo exprese sus atributos divinos. Amén, porque Él es la gentileza. Vemos al apóstol diciendo a los hermanos, miren, les dice a los filipenses, después de que les expliqué los primeros 3 capítulos, quiero que sepan que para esto se necesita estar firmes en Cristo. No vayan a creer que lo que les hablé en los capítulos 1, 2 y 3 es fácil, porque es lo que nos lleva a la expresión de todo lo que estamos hablando. Dicho en otras palabras, miren Filipenses, la realidad es que Cristo es el único que posee todas estas características y yo las aprendí, así que ustedes imítenme a mí. En el versículo 17 del capítulo 3, él dice, hermanos, sed imitadores de mí, porque Pablo, él aprendió a vivir eso. Por eso dijimos que él era gentil, él era tierno. Él vivía de esa manera con los hermanos. Amén. El apóstol, aquí vemos en el versículo 17 que él ya no tenía miedo de decir que lo imitaran, porque él ya estaba viviendo los capítulos 1, 2 y 3. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, Pablo podía decir, imítenme a mí. Él les dice, pero si ustedes no permanecen firmes en el Señor, se trata para poder vivir a Cristo, para poder mostrar gentileza, se necesita estar firmes. Ahora, pero si nosotros no permanecemos firmes en el Señor, seguiremos siendo las Ebodias, las Síntiques, y jamás seremos los que colaboramos con Él para que todos aquellos ebodianos y sintiquianos se arreglen. Nosotros tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Los versículos 2 y 3 de Filipenses 4, Pablo habla de que dejemos de ser los ebodianos, los sintiquianos, ser los querellosos, debemos dejar de ser los que no están de acuerdo, que no tienen un mismo sentir, que no están firmes en Cristo, ni están exhibiendo a Cristo. Tenemos que dejar de ser eso. Tenemos que ser los que vivimos a Cristo, los que nos regocijamos siempre, en los que se ve la gentileza, somos tiernos, que encajamos con todos. Amén. Ahora el apóstol dice en el versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Porque dice Pablo, que todo lo que él está compartiendo, que son circunstancias hasta negativas, pero él entendió algo, que él dijo que si me quieren matar, que me maten, porque estoy dispuesto a que Cristo
sea magnificado en mi cuerpo o por vida o por muerte. Entonces vemos al apóstol que no era una persona liviana en sus pensamientos. Él estaba en la cárcel siendo atormentado, ¿verdad? Estaba ahí preso. Es más, él dice que los hermanos lo habían descuidado. En el versículo 10 del capítulo 4 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero también os faltaba la oportunidad. Vemos que el apóstol, por un lado, estaba sufriendo en la cárcel, estaba siendo atormentado ahí, estaba preso, y aún los hermanos se habían olvidado de él en el asunto de ayudarlo económicamente, ¿no? Ese dar que ellos tenían en otro tiempo se les murió, o no habían tenido oportunidad, o se les había olvidado, o dejaron de hacerlo. Pero él no estaba preocupado por eso. Él lo dijo, ahorita le voy a explicar la razón por qué lo mencionó esto. Porque él entendió que esto era secundario, porque él dice en el 11, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él les dijo el versículo 10 porque él quería que ellos supieran que al dar ellos una ofrenda a él, era para que Dios les diera a ellos más. Por eso decimos que él dice de que él ha aprendido a vivir, pero cuando los hermanos regalamos una ofrenda al pastor, al que predica, dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, él mencionó esto porque él quería que los hermanos también recibieran, pero no recibían porque se les había olvidado dar. Entonces, que no se nos olvide, pues, hermanos, que nuestra vida cristiana tiene que estar llena de gentileza. Pablo era muy claro en sus pensamientos. Les dijo que cuando ellos le regalaban una ofrenda, entonces le estaban agradando a Dios. Amén. Por eso él dice que esto se vuelve un olor grato. Amén. Dice en el 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Mire lo que es cuando tú le envías a tu pastor, le envías al que predica, al que te predica la palabra. Dice él, lo que enviasteis es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Entonces, Pablo no tenía problemas con todo eso. Si los hermanos le daban, él estaba contento. Y si no le daban, él estaba contento. Él no tenía problemas. Y él habló todo este asunto, por ejemplo, en Gálatas 6:6, él dice que el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de sus bienes al que lo enseña. O sea que él habló de todas estas cosas. En el 1 de Corintios 9:11 también él dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. O sea que él estaba hablando de un derecho, pero él no abusaba de este derecho, sino que él estaba contento. Pues recuerden que cuando él habla del asunto de dar y, y en recibir, porque uno da y luego uno recibe. Entonces, cuando él habló de todo esto, punto no es para sacar provecho de los hermanos, sino que es para que ellos recibieran más del Señor, para que ellos participaran con Él, para que tuvieran comunión, porque cuando se da algo, se vuelve una ofrenda agradable, una ofrenda, un sacrificio acepto, y es agradable delante de Dios. Amén. Pero vemos que Pablo, él era gentil, él mostraba gentileza. Él con su hablar no hacía sentir mal a los demás, especialmente en este asunto. Por eso en esta mañana, a ti que se te ha olvidado, a ti que no has participado, no es para que tú te sientas mal. Si Dios no te revela, pues vas a seguir así, pero el deseo nuestro es de que tú recibas del Señor, recibas. Entonces, esto no es problema para nosotros, así como para Pablo. Ya dijimos que él era gentil, él era muy franco, pero nunca fue político, porque él era una persona que vivía lo que hablaba.
El encargo que Dios nos está haciendo en este día, en esta mañana, y espero que tú captes y recibas con mansedumbre en tu espíritu la palabra de Dios, es que tú tienes que ser tierno y ser encajable, que tienes que ser una persona que muestra a Cristo. Tenemos. Hay muchos hermanos que son buenos y muy serviciales en la vida de la iglesia, pero no son nada gentiles ni encajables. Son ásperos para tratar a los demás. Por ejemplo, hemos escuchado hermanos que dicen, por ejemplo, llega alguien que dejó de reunirse por algún tiempo y lo reciben con esta expresión y dicen, qué milagro que hasta ahora apareces. Con razón está lloviendo o con razón, ¿verdad? Usan palabras y ¿qué cree usted que hace eso? Eso no es cortés, no es amabilidad, eso no es mostrar gentileza. Con eso uno mata al hermano y, y este también como no vive a Cristo, pues toma ese pretexto y ya no vuelve a la reunión. Entonces nosotros tenemos que buscar encajar con los hermanos. Tenemos que orar por los que no han dejado de reunirse, por los que aún han dejado de ver las predicaciones por Facebook. A nosotros Dios nos está pidiendo que mostremos gentileza. Eso es lo que Dios nos está demandando. Tenemos que buscar encajar con los hermanos. Tenemos que orar al Señor diciendo, Señor, quiero que mi gentileza sea conocida. Si tú quieres, muéstrate en mí porque Él tiene que ser mostrado en nosotros. Una persona sin gentileza no es amable, no es cortés. Es más, con nada se divierte. Tenemos que ser amables con los hermanos. Exhibamos nuestra gentileza a todos. Solo aquel que tiene a Cristo en su corazón puede mostrar su gentileza. Cristo como nuestra gentileza también debe ser visto en la iglesia. No solo en tu familia, no solo en tu trabajo, sino también en la familia. Perdón, en la iglesia. En la iglesia se tiene que ver, mostrar nuestra gentileza. Por eso, cuando llegan los hermanos y hay hermanos que llegan después de algunos meses, de algunos años, tenemos que muchas veces solamente abrazarlos. Bueno, en este tiempo no se puede, pero ya cuando se puede abrazarlos y nada más, porque eso muestra, eso es ser amable o recibirlo de una manera que él se sienta que encaja con nosotros. Amén. Ahora, la pregunta para decir cerrando es, ¿te puedes imaginar cómo es una iglesia donde los hermanos mostramos nuestra gentileza? ¿Te puedes imaginar donde en todos se está formando Cristo? Donde todos estamos siguiendo una misma meta, porque sabemos que hay un premio. ¿Te imaginas cómo es una iglesia así? ¿Cómo sería una iglesia donde todos piensan una misma cosa? Donde todos tenemos un mismo sentir. Oh, hermano, eso se vuelve el cielo. Es el cielo gobernando la tierra. Se vuelve una iglesia gloriosa. ¿Y sabes qué? Para allá vamos. Para allá vamos. Porque fuimos escogidos y predestinados para ser una iglesia gloriosa. Así que tengamos esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo como nuestra gentileza en la vida de la iglesia. No es improvisar, no es improvisación. No es de que tratemos de ser buenos hermanos en nuestro ser natural. La gentileza no son gimnasias espirituales para ver si mejoramos nuestra persona o para que improvisemos nuestro carácter. No, la gentileza es una realidad, es Cristo vivido por nosotros. Que Dios esté trabajando en nuestros corazones. Que nuestras congregaciones suban de nivel, que crezcamos y que podamos nosotros exhibir nuestra gentileza de tal manera que todos los hombres lo puedan ver, de tal manera que los hermanos puedan ver y que sepan que nosotros somos una iglesia madura, una iglesia que persigue la anastasis, que es la meta de Dios. Que nosotros seamos los que somos amables, cortés, que encajamos con los hermanos, que se vea la gentileza en la iglesia, en la familia, allá en tu trabajo, donde quiera que estemos, que se vea. Entonces Cristo es visto. Amén.
Cristo es visto con nosotros. Por eso nuestro tema es una vida de gentileza. Una vida de gentileza. Entonces, gracias a Dios, hermanos, porque terminamos con un mensaje más de Filipenses. Gracias a Dios porque hoy pudimos disfrutar y te vuelvo a repetir que en la siguiente mensaje vamos a seguir hablando más de gentileza, pero sin afán. Tenemos que ver de qué es lo que Pablo nos quiere transmitir con todo esto. Amén. Así que vamos a orar, demos gracias a Dios, espero que Dios te haya bendecido y a veces repito muchas palabras, pero realmente lo que queremos decirte en esta mañana es que tú vivas una vida de gentileza, que muestres tu gentileza, que es la ternura, que encajemos con todas las personas, que se vea a Cristo en nosotros. Es lo único que queríamos decirte, pero nos fuimos con todo esto para poder llegar a ese punto. Pero en el siguiente mensaje vamos a hablar de que tenemos que hacerlo sin afán. Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos hablas una vez más y cada día estamos agarrando más sabor a este hablar, lo disfrutamos. Señor, yo sé que mis hermanos en esta hora han disfrutado esta palabra porque eres tú. Oramos para que seas tú hablando a través de mí. Señor, ayúdanos. Señor, si tú quieres, muéstrate en nosotros. Que podamos, que seas tú en nosotros encajando con todos nuestros hermanos. Te damos gracias en esta hora. La gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.